Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 9 del tercer grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo. Reconocimiento y relaciones entre el metro, el centímetro y el decímetro, entre el kilogramo, el gramo y el miligramo. Resolución de problemas con fracciones usuales del metro y el kilogramo. Determinación de características y trazados de triángulos y cuadriláteros. Algunos temas a recordar. Tema 1. Medidas. Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. Una magnitud es una propiedad que se puede medir numéricamente y la medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Así, tenemos unidades de medida de longitud, masa, capacidad, superficie, volumen, etc. El sistema de unidades de medida que utilizamos corresponde al adoptado por el Sistema Internacional de Unidades de Medida, SI, basado en un sistema métrico decimal en el que cada unidad es 10 veces mayor que la anterior y 10 veces menor que la posterior en las unidades de medida que corresponden a longitud y masa. A estas unidades mayores las llamamos múltiplos y a las unidades menores submúltiplos. Los países de habla inglesa adoptaron el sistema inglés o anglosajón como referencia para sus sistemas de unidades de medidas. El sistema internacional tiene 7 unidades básicas. En estos módulos se trabajarán las correspondientes a longitud, cuya unidad básica es el metro, la masa, cuya unidad básica es el kilogramo, y el tiempo, cuya unidad básica es el segundo. También las unidades derivadas de ellas, la capacidad, cuya unidad básica es el litro, la superficie, cuya unidad básica es el metro cuadrado, y el volumen, cuya unidad básica es el metro cúbico. Como el sistema de unidades está basado en que una unidad mayor es 10 veces la menor en las unidades de masa, longitud y capacidad para realizar conversiones de una unidad mayor a una menor siguiente se multiplica por 10 y de una menor a una mayor siguiente se divide por 10. Por ejemplo, si se desea convertir 15 centigramos a miligramos, se multiplica por 10, ya que se está pasando de una unidad mayor a una siguiente menor. Por el contrario, si se convierte 7 litros de decalitros, se divide entre 10, ya que se está pasando de una unidad menor a una mayor. Si la conversión que se desea realizar no es la unidad siguiente, se debe multiplicar o dividir tantas veces 10 hasta llegar a la unidad deseada, como se muestra en la escalera de la conversión. Tema 2. Principios, elementos y figuras geométricas. La geometría estudia las propiedades y medidas de las figuras en el plano o en espacio. La geometría se basa en axiomas, que son proposiciones evidentes que no requieren demostración y que relacionan conceptos. Los axiomas y postulados dan lugar a teorías y teoremas que pueden ser comprobados a partir de los hechos y razonamientos que son aceptados como verdaderos. Los postulados son proposiciones no tan evidentes que son aceptadas como válidas. Los elementos básicos de la geometría son los puntos, las líneas y los planos. Un punto no tiene dimensión, indica una posición, y que se lo representa con la marca de un lápiz. Una línea es un conjunto de puntos que se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Si no tiene origen ni fin, se denomina recta. Si tiene origen, pero no fin, es una semirrecta. Y si se puede determinar su origen y fin, es un segmento. Un plano es una superficie plana que tiene 2 dimensiones, largo y ancho, y se extiende indefinidamente en todas direcciones. La unión de segmentos rectos consecutivos da lugar a una figura geométrica plana llamada polígono. Cada uno de los segmentos que lo forman se denomina lado. La unión entre estos lados es el vértice y la abertura que forman 2 lados consecutivos es el ángulo. Según la cantidad de lados que tenga el polígono, va cambiando de nombre. Así, los de 3 lados son triángulos, los de 4 cuadriláteros, los de 5 pentágonos, los de 6 hexágonos, luego heptágonos, octógonos, eneágonos y decágonos, etc. Si los polígonos tienen todos sus lados iguales y todos los ángulos tienen la misma medida, es un polígono regular. De lo contrario, se denomina polígono irregular. El cuadrado y el triángulo equilátero son polígonos regulares, en tanto que el rectángulo y el rombo son irregulares. Los triángulos se clasifican en equiláteros si los 3 lados son iguales, isósceles si 2 lados son iguales y escalenos si los 3 lados son diferentes. También se clasifican por el tipo de ángulo interno. Pueden ser acutángulo,
si sus ángulos son menores a 90 grados, rectángulo si tiene un ángulo de 90 grados y obtusángulo si posee un ángulo mayor a 90 grados. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, dentro de los cuales está el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, y los no paralelogramos, donde se ubican el trapecio y el trapezoide. Sugerencias metodológicas. Iniciaremos el módulo trabajando en equipos, empleando cordones o cuerdas de 1 metro, divididos en metro, decímetros y centímetros. Los utilizaremos para realizar mediciones y comparar las unidades de medida entre sí, de modo que los estudiantes puedan familiarizarse con el uso de las medidas y establecer las equivalencias entre el metro, el decímetro y el centímetro. Los estudiantes utilizarán las cuerdas para establecer diferentes longitudes. Por ejemplo, la distancia que recorren al dar uno o varios pasos, la comenzarán a expresar en centímetros y en decímetros. Con actividades variadas, practicarán la transformación de unidades de longitud utilizando el metro, el centímetro y decímetro, así como la relación entre ellos. Siguiendo siempre con el uso de cordones y cuerdas, propondremos a los estudiantes determinar cuántas mitades de metro o cuántos cuartos de metro hay en un metro. Luego, lo asociaremos con su equivalencia en centímetros y decímetros. A partir de la asociación de las fracciones usuales en el metro, los estudiantes podrán avanzar paulatinamente e identificar estas fracciones en cuerdas con mayor cantidad de metros. De esa manera, desarrollarán su razonamiento lógico. En la siguiente sesión trabajaremos con las unidades de masa empleando inicialmente vasos con distintas medidas de agua, las cuales se utilizarán para comparar mitades con cuartos, 3/4 y vasos llenos, identificando, por ejemplo, cuántos cuartos o medios se precisan para lograr un vaso lleno. Las relaciones y vínculos que logren descubrir en estas actividades manipulativas les permitirán lograr aprendizajes más significativos, sobre los cuales podrán construir otros. A partir de estas actividades de comparación, continuarán estableciendo relaciones entre las fracciones asociadas al kilogramo, practicando los conocimientos ya adquiridos. Asimismo, con situaciones problemáticas, continuarán adquiriendo destrezas y habilidades tanto en el uso de las medidas de masa como de longitud. A continuación trabajaremos con pajitas construyendo triángulos, identificando cuáles son las propiedades que deben tener los lados para lograr formar un triángulo. Los estudiantes construirán e identificarán diferentes tipos de triángulos, destacando las características de cada uno, utilizando el vocabulario matemático adecuado para nombrarlos. Para intensificar los conocimientos sobre los triángulos, guiaremos a los estudiantes en el trazado de los diferentes tipos de triángulos, utilizando hojas cuadriculadas, regla y compás. Así trazarán triángulos, isósceles, equiláteros y escalenos, lo que les permitirá analizar las características de cada uno, así como desarrollar habilidades geométricas de trazado. En la siguiente clase identificaremos cuadriláteros. Indicaremos a los estudiantes que utilicen papel cuadriculado para ayudarlos en el trazado de cuadriláteros. A partir de los diferentes cuadriláteros dibujados, distinguirán cuadrados y rectángulos, determinando las características de cada uno. Con propuestas que permitan a los estudiantes distinguir las propiedades de los cuadrados de las de los rectángulos, consolidaremos los conocimientos logrados y seguiremos avanzando en la construcción de las nociones geométricas sobre polígonos. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.